Pues aquí estamos. Ha sido, como saben algunos de ustedes, muchas semanas donde ha estado la pastora Flor enseñando, sobre que ya estamos regresando al ciclo otra vez de estar enseñando de la parashá. En la próxima semana estará la pastora Flor con nosotros de nuevo compartiendo sobre la parashá, y la que le sigue entonces el pastor Michael estará. Amén. Pues entonces con eso vamos a empezar con la enseñanza de esta semana. Parashá Vayehi, como dijo nuestra hermana Heidi, significa y vivió. Vamos a empezar como siempre con una oración. Padre, te bendecimos y te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, por Adonai traernos, Adonai, este tiempo. Este día Shabbat, amado Abba, de inicio, amado Abba, gracias por este tiempo, Adonai, de poder, amado Abba, compartir, Abba, de tu palabra, Adonai. Te bendecimos, te exaltamos, Adonai. Y como siempre, amado Abba, que sea que Adonai comparte en el día de hoy, amado Abba, siempre, Adonai, como siempre se alinea a tu palabra. Tenemos, Adonai, nunca enseñar algo, Adonai, que no se alinea a tu palabra, a lo que tú quieres que cada uno de nosotros escuchemos, amado Abba. Que sea de edificación, amado Abba, para cada uno de nosotros, amado Abba. Adonai, que sea, Adonai, siempre un momento, Adonai, placentero. Porque poder, Adonai, escuchar y aprender de tu palabra, Adonai, es, Adonai, un especial, Adonai, amada. Gracias, Adonai, por tener este lugar, Adonai, poder, Adonai, hacer eso, amado Abba. Tú sabes, Adonai, que muchos tiempos, por muchos años, estuvimos haciendo por Zoom, Adonai, pero podemos conseguir este lugar, Adonai. Definitivamente, Abba, es diferente, amado Abba, estar, Adonai, juntos, amado Abba, con los hermanos y hermanas, amado Abba, en armonía, amado Abba. Gracias, Abba, por este tiempo, Adonai. Y te digo, amado Abba, que presento este mensaje, amado Abba, ante tu trono, amado Abba. Amén. Amén. Ahí van a ver las referencias que normalmente yo uso para allá. Las lecturas están en Bereshit, Génesis 47:28 al 50:26, como dijo Heidi, en la última. Estamos en próxima. Gracias, Heidi. Ya la próxima estaremos entrando en Shemot, Baruch Hashem, como pasa el tiempo sumamente rápido. La primera Reyes, segunda 2, 1 al 12 en la Haftará, y la Brit Hadashah, pacto renovado, como muchos lo conocen, el nuevo pacto, Hebreos 11, 21 al 22. Vamos a empezar con la bendición de la Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim, los universos, que nos santificas con tus mandamientos y nos alineas a las palabras de la Torah. Bendito eres Adonai Elohim, los universos, que nos escogió entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres Adonai, creador de la Torah. Y yo realmente le añado la Torah viviente de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Como dijo Heidi, le puse recordando quién está en el trono. El versículo base es Génesis 50:19, que es: y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Antes de empezar, vamos a hacer un síntesis de los diferentes temas que cubre Vayehi. Empezamos con los últimos días de Jacob. Menciona que Dios vivió 147 años. Bendición sobre Efraín y Manasés, donde el énfasis lo pone a Efraín sobre Manasés. Conocemos obviamente, José no le gustó eso, pero Jacob le dice, había una razón, un motivo por la razón. Sabemos que también, conociendo a José, obviamente, conociendo la historia de su familia, cuando ve lo que está pasando, estoy seguro de que él estaba como que yo no quiero que se vuelva a repetir lo que se repitió en mi familia, y pues estaba como que preocupado de que eso ocurriera, una rivalidad entre los hermanos. Sin embargo,
bien interesante, eso no se registra en la Torá, como pasó con los otros hermanos. Profecía que regresaría a la tierra de los ancestros. Jacob bendice, yo lo puse entre paréntesis, a sus hijos, porque para ciertos hay una bendición. Recibió una bendición, Judá recibió una bendición, Rubén no tanto. Hay de ellos que realmente fue no tanto una profecía, sino pues hiciste algo mal. Simeón y Leví también caen en ese aspecto. La Rubén y el de la preeminencia por sus acciones, las acciones que se acostó con la concubina de Jacob, en lo que muchos interpretan, lo que dice la Torá es que subió a la cama de su padre. Simeón y Leví, malditos por su violencia, pero Leví serviría más tarde en el sacerdocio. En este caso, obviamente no está correcto, pero si no fuera Simeón o Leví, casi seguro que hubiera hecho más o menos lo mismo, dada la circunstancia de lo que pasó con su hermana, pero en los ojos de Jacob, obviamente lo vio bastante mal, y cuando está haciendo una de las bendiciones sobre sus hijos, pues declara, mira, por tu ira, prácticamente me hiciste caer mal, y pues por eso pues no recibe la bendición. Sin embargo, vemos cómo Leví cambia su futuro, especialmente ahora cuando estamos Shemot, cambia su llamado y son escogidos. Judá, alabado por su liderazgo con la promesa mesiánica. Zabulón se establece junto al mar, por eso es como que no es tanto una bendición, si en el caso de Zabulón era como que, mira, tú vas a dominar aquí. Pasa lo mismo con Dan, Isaacar, descrito como un burro fuerte, contento con el trabajo. Dan juzga a su pueblo, comparado con una serpiente al lado del camino. Gad triunfa mediante incursiones, hacer tu comida sería rica, David sierva en libertad, que da palabras bellas. José, eso sí, con una bendición, recibe la bendición más larga, destacando su fuerza y muchas bendiciones, y no solamente sobre él, sino también conocemos sobre Efraín y Manasés. Y entonces termina con Benjamín, diciendo, descrito como un lobo rapaz. Termina con la muerte y sepultura de Jacob. Lo leemos, algo bastante grande, donde se hace, donde a José le pide al faraón hacer 40 días, si no me equivoco, eran lo del sepulcro y el duelo y todo eso, 40 días, y pues obviamente el faraón lo permite. José le recuerda a sus hermanos de su perdón y el plan de los niños. Génesis 50, 16, y enviaron a decir a José, tu padre me mandó antes de su muerte diciendo. Eso es interesante porque si tú lees la Torá, no lo ves. Hay diferentes comentarios que dicen como que, mira, los hermanos realmente no tuvieron esa conversación con Jacob, pero por miedo a lo que podía hacer José, siendo el segundo mando en Egipto, pues le dicen, mira, ya papi murió, no vamos a decirle esto porque realmente si no, va a acabar con nosotros. Hay otros que pues sí dicen, otros comentarios, que esa conversación sí ocurrió y no fue registrada en la Torá, porque los hermanos obviamente se lo mencionan a José de, como que mira, tú no tuviste, pero antes que él muriera estuvo con nosotros y nos dijo esto, que ten misericordia sobre nosotros. Y entonces termina con la muerte de José. Punto a concluir, vamos a hacer un resumen rápido de Génesis sobre Bereshit, porque han habido varias semanas donde ya no hemos cubrido las para allá. Vida y carácter de José y qué aprendemos de José. El énfasis va a ser en José, pero para obviamente hablar un poco más de José, quiero hacer un rápido resumen de Bereshit. Empezamos cuando se rompe el capítulo del 1 al 11, habla de la creación. Hay un énfasis en lo que es la creación, obviamente los tiempos de Noé, Adán y Eva, la humanidad temprana, y Noé y el diluvio. Génesis es un libro bien interesante, como sabemos, es el libro más largo de la Torá, tiene los más versículos, creo que tenía como 1534 versículos en 50 capítulos, y cubre un tiempo de 2369 años, creo que es, comparado a lo que es Shemot, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que cubren un promedio de 40 años. Que en sí hay un tiempo de la historia bastante grande que es y ocurre y es cubierto en el libro de Génesis.
Entonces entramos en el tiempo de los patriarcas. Está entonces Abraham. Y lo que hice aquí fue, saqué lo de los diferentes capítulos, y en el caso de Abraham, como pueden ver, cubre como 14 capítulos de la vida de Abraham. Ahí obviamente incluyen también. Hay un capítulo que sacan de ahí, que es enfocado en lo que ocurre con Lot y Sodoma y Gomorra. Todo ese capítulo es dedicado a Lot, como a los ángeles los sacan. Después de ahí se enfoca en Isaac. Isaac, de los tres, tiene los menos capítulos. Cubre de 6 a 7 capítulos y hay un overlap entre lo que está ocurriendo con Abraham. Y entonces después de ahí hay un enfoque de Jacob. Obviamente toda la historia de Jacob, más o menos 12 capítulos. Pasa lo mismo que vemos en el caso de Abraham. Hay un capítulo en esa región, en esa sección, donde se enfoca solamente en Esaú, Don, la genealogía de él. Y entonces brinca a la historia de José, que más o menos de nuevo 13 a 14 capítulos son cubiertos en la vida de José. Y lo mismo ocurre. Hay un capítulo donde hay una separación, que es lo de Judá, después que es vendido, después que es de lo que he llamado, capítulo 38, solamente se enfoca en la vida de Judá en sí y lo que ocurrió con sus hijos y la muerte. Pero en sí, como podemos ver, son los patriarcas, en este caso de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, bastantes capítulos, lo que es Abraham y Jacob, y entonces también, obviamente se cubren entre los 25 al 36, entonces está lo de José, de 13 a 14 capítulos. Hay una importancia, porque podemos ver que obviamente, como decimos, las bendiciones de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero José tuvo una parte bien clave en lo que ocurre a través de todo el Génesis y en la vida, obviamente, de la historia de Israel, también en el caso de nosotros, como creyentes, obviamente, en Mashiach. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Puse lo de los verdes ahí en este caso porque a mí estas cosas, a mí siempre me llaman el interés de que como en cada sección, sí, se está hablando de una persona bastante enfocada, lo que es Abraham, Isaac, y en este caso Abraham, Jacob y José, pero siempre hay un capítulo, y esto es lo que se puede ver en esta sección, donde se enfoca en otra persona. Sí, conectado obviamente a la persona primordial de estas secciones, pero un capítulo completo dedicado, en este caso, a Lot, el nieto de Abraham, a Esaú, el hermano, en este caso eh, de Jacob, y entonces a Judá. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se registra esto en lo que es la Torá? Y yo, obviamente hay muchas personas que van a tener opiniones sobre esto. En mi caso, y en estudiándolo, y lo que me vino a la mente es, aunque sí había un enfoque en lo que era Abraham, lo que era Isaac, bueno, entonces, el padre, cuando está en este caso, obviamente, escribiendo la Torá, lo hace a propósito, porque lo que está ocurriendo es el mensaje de que, mira, aquí está ocurriendo algo que es bien conectado a la historia en sí, pero hay una separación que también está ocurriendo. Vemos que en este caso, cuando Lot hace, Torá, se separa de Abraham, como quiera hay una bendición que ocurre en la vida de él. Por Abraham, Lot es salvado. Lot hubiera caído muerto en Sodoma y Gomorra, pero está la conversación que ocurre entre Abraham y el padre y dicen, mira, por lo menos si hubieran 10 justos nos destruiría. Pero estoy casi seguro que el padre, conociendo las cosas, sabía que Abraham iba a decir, y si hay uno por lo menos justo en la tierra de Sodoma, no la destruiría. Pero no, ese fue antes de eso. ¿Por qué? Porque sabía que vivía Lot. Y como quiera, ya el juicio había sido hecho sobre Sodoma y Gomorra, y con todo eso él va y salva, como también salva a la familia de Lot. Padre, entonces vamos, entonces Isaú,
Es lo que estamos viendo, porque hay una separación en lo que es la historia de Jacob, pero hace un énfasis, en este caso un capítulo completo, a la vida de Esaú. Conocemos que obviamente Esaú es bastante importante en lo que es la historia. Conocemos lo que está pasando hoy en día es por lo que ocurrió entre los hermanos. Pero el mensaje también es, mira, aquí hay algo que está ocurriendo. Hay una importancia en lo que es el todo de esta foto. Lo vemos cuando terminamos con lo que es José y Judá. Judá prácticamente fue lo que se le considera el primordial, es decir, mira, venden. No lo matemos, pero venden. Pero también vemos como a través de Judá es que entonces él salva la vida de él. Él es el que dice, mira, yo doy mi vida por él. Yo doy mis hijos, le dice el papá. Cuando se encuentra con José, llévame a mí, quédate conmigo, deja que regrese. En cada sección vemos cómo aún en estos personajes, o sus personajes, lo que está ocurriendo en la vida de Abraham, José, hay también personas que pueden tomar decisiones en cómo cambiar su vida, en cómo, ¿saben qué? Alinearse a lo que es correcto. Lo vemos con Lot. Ok, me voy, se fue. En el caso de Esaú, tristemente, no tomó esa decisión. Y en el caso de Judá, sí vemos que sí tomó esa decisión. ¿De sabes qué? Y yo voy a rectificar lo que hice incorrecto. Entonces vemos la vida y el carácter de José. Sabemos del nacimiento de José, ¿verdad? Hijo prometido, Jacob de Raquel, el primero, después de mucho tiempo que no iba a poder estar, dio a luz a Raquel, Raquel dio a luz a José. Conocemos que entonces se convierte en el favorito, ¿verdad? De la túnica de muchos colores. La túnica esa conocemos que también significa autoridad y favor. Eso lo vemos en la historia también de, creo que se llama Samuel, se me escapa, pero Tamar, la hija de David, uno de los hermanos, lo que hace, la viola. Ella, en ese mismo color, el término que usan de la túnica de muchos colores, es usado ahí también. Y cuando pasa lo que pasa, ella se rasga, pero era una princesa del reino de David. Era una autoridad y un favor que se estaba impartiendo sobre Tamar, es lo mismo que tenía José. A los 17 años, José cuenta sus sueños. Los hermanos se vuelven más celosos y conspiran contra él. Los hermanos venden a José como esclavo por 20 piezas de plata y lo llevan a Egipto. José es vendido a Potifar, prospera y se convierte en mayordomo de la casa. ¿Por qué? Por la gracia y el favor del Padre. Lo dice bastante claro. El Padre lo llenó de una gracia y un favor y lo prospera. La esposa de Potifar intenta seducirlo. José se niega y es acusado falsamente y encarcelado. En la situación que se encontraba José, él, obviamente, toma la decisión correcta. Él lo pudo haber sido, lo más seguro nunca se hubiera enterado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente la esposa de Potifar lo quería, pero él sabía en dónde estaba y sabía quién servía. Él no iba a profanarse a él y profanar, obviamente, donde el padre le había puesto su testimonio y dice arte negativo. Y se fue corriendo. Fue acusado falsamente, termina en la prisión. En la prisión, el padre lo vuelve a llenarle gracia y favor en medio de las circunstancias, lo toman y lo ponen prácticamente el cargo de la prisión, y entonces se encuentra con el copero y el panadero, donde interpreta los sueños que ellos tienen. ¿Qué ocurre con esos sueños? Muy bien, se cumple. El copero se cumple y el panadero se cumple. Seguimos. Faraón sueña con 7 vacas gordas y 7 flacas, 7 espigas. El copero recuerda a José. ¿Por qué? Cuando, obviamente, él interpreta el sueño, ¿qué es lo que ocurre? Él le dice, mira, al copero cuando se va, recuérdate de mí, recuérdate del faraón, dile al faraón que yo fui falsamente acusado. Pero el copero se olvida de él. Ahora, uno puede decir que es el plan del padre, efectivamente. Uno puede decir que el copero se olvidó porque se olvidó.
salí de la prisión, estoy otra vez de nuevo al lado del faraón. Lo último que me voy a querer yo acordar es del momento de la prisión y menos de las personas con quien estuve en esa prisión. Muchas veces nosotros cuando pasamos por cosas difíciles, sí, nos ayudan, nos instruyen, nos fortalecen, hacen muchas cosas, pero muchas veces queremos olvidarlas también. Esas situaciones, ¿por qué eso? Especialmente las fuerzas nos marcan. Porque eso puede haber sido el copero. Yo sé que sinceramente se olvidó de lo que había pasado con José porque realmente quería borrar ese momento de su vida. Pero en este momento se acuerda de José. So que el padre se encargue de traerle esa memoria al copero. ¿Te acuerdas de esa persona que te interpretó el sueño? Y por ese sueño que te interpretó, está aquí de nuevo. Mira, esa misma persona lo más seguro te puede hacer lo que el faraón te está pidiendo. José interpreta los sueños, predice 7 años de abundancia y de hambruna, aconseja almacenar el grano. Faraón nombra a José segundo el mando de Egipto a los 30 años, se casa con Asenat, tiene hijos Manasés y Efraín, y ocurre exactamente lo que había interpretado José. Los 7 años de abundancia ocurren, él en su sabiduría no solamente almacena esos 7 granos, sino aún cuando no podían pagar por lo que sea, es lo que termina haciendo. Mira, ¿sabes qué? En el tiempo de la hambruna, ok, pues véndeme la tierra. So, también lo que hace José es, a través de la compra de la tierra, de lo que está haciendo por comida, el Egipto, el imperio de Egipto crece. Comienza la hambruna, los hermanos de José vienen a Egipto a comprar grano y se inclinan ante él sin reconocerlo. Lo que ocurrió con los sueños de José es lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Delante de él se inclinan. Eran 2 sueños. El primero solamente son los hermanos que se inclinan a él. El segundo, el sol y la luna se inclinan ante él. Primera prueba, José los acusa de espías, encarcela a Simeón, los envía de vuelta con dinero escondido en los sacos. Segundo viaje, después del trasplante con Jacob y lo que mira, tenemos que regresar, pero no podemos regresar sin Benjamín. Los hermanos regresan con Benjamín. José prueba con una copa escondida en el saco de Benjamín. Y Judá intercede, porque Judá es el que le dice a Jacob, mira, no doy mis hijos, haz lo que sea conmigo, acaba con mi familia, pero no podemos regresar si no regresamos con Benjamín. Cuando José le dice, yo me voy a quedar con Benjamín, ustedes se pueden ir, le dice, no, toma mi vida. Tienes que dejar a mi hermano regresar, pero toma mi vida, porque si no, mi padre de seguro va a morir. José se revela como su hermano y los perdona. José envía a sus hermanos a buscar a Jacob y a toda la familia, les da carros y regalos. La semana pasada, la hermana Marisol compartió de la parada que hicieron en Berseba, la importancia, porque sí, conocía a Jacob también de la profecía que había puesto, o lo que se le había dicho a Abraham, que mira, tu descendencia irá a una tierra ajena y serán esclavos por 400 años. Jacob y Israel se mudan a Egipto. Hay un reencuentro con José después de 22 años. La familia se establece en Gosén, que conocemos que era una de las mejores tierras que tenía Egipto. José los presenta al faraón, prospera todo lo que es Jacob y la familia. Jacob bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés, y bendice a todos sus hijos. Muere a los 147 años. Los hermanos temen venganza tras la muerte de Jacob. Y José los vuelve a tranquilizar y les dice, no se preocupen, yo los perdoné, los vuelvo a perdonar, y tienen que escucharlo de nuevo. Y José vive hasta los 110 años, ve a sus nietos, hace jurar a los israelitas llevar sus huesos a Canaán, muere y es embalsamado en Egipto. Y ahí termina lo que ocurre en la vida de José desde el capítulo 37 al final del capítulo. ¿Qué aprendemos de la vida de José?
Adonai primeramente se acuerda del necesitado. Conocemos que Lea tenía muchas, las siervas también. ¿Qué ocurre? Se acuerda de Raquel y Raquel tiene a José. José también es liberado de la prisión. No por ninguna otra manera, sino porque el faraón tuvo un sueño que José le dice que el padre te ha mostrado lo que va a ocurrir para que te prepares. También conocemos, era también para proteger a lo que es Jacob, a Israel y a su descendencia. Adonai está presente en la casa de Potifar y en la prisión. En todo tiempo, cuando estamos leyendo lo de José, dice que la gracia y el favor estuvo sobre José. Que la gracia y el favor estuvo José de parte del Padre. Jacob y su familia, cuidados de la hambruna. Todo el plan era, ¿para qué? Cuidar de Jacob, cuidar de la familia, cuidar a otras naciones. Porque no solamente Jacob que baja, sino es otras naciones vienen a Egipto también, porque la hambruna era severa. ¿Quién eran los que tenían la comida? Egipto. ¿Por qué? Por el plan que se les reveló al faraón, que entonces José fue el vaso para poder ejecutar y hacer el plan, que prácticamente lo que quiere hacer el padre es dar una manera de proteger al pueblo. Adonai cumple sus promesas. Los sueños de José se cumplen. Se cumple el primero y cuando se encuentra con Jacob, Jacob se postra delante de José. Ahora, como padre, estoy seguro de que cuando él vio a José, él se acordó de los sueños que dijo José y que les compartió. Porque cuando estamos leyendo de la José, cuando él comparte al papá el segundo sueño, Jacob, la reacción de Jacob no fue la que bueno, la reacción de Jacob fue lo que uno esperaría como padre. Espérate, tú me estás diciendo a mí que yo me voy a postrar delante de ti. Y lo tomó como que, puedo entender tus hermanos, pero yo y tu madre, eso está un poquito, pero ¿qué dice? Lo tomó a cuenta, se quedó con eso. No lo rechazó por completo, sí tuvo como que no estoy muy seguro de lo que tú estás soñando, pero también en su sabiduría dijo, ¿sabes qué? Esto puede ser. Cuando está viniendo el segundo al mando de Egipto, obviamente José, Jacob, estoy seguro que se acordó de esos sueños y dijo, ¿sabes qué? Definitivamente, ahora lo entiendo. Entiendo el plan divino del Padre y ¿qué hace? Se postra delante de José. ¿Y qué? Jacob también tiene una descendencia bastante grande donde también adopta a los hijos de José, a Efraín y Manasés, y lo hacen parte de Israel. Y ese aspecto de adopta, y ponemos, la pastora que enseñó sobre eso también, cuando él adopta, ¿a quién está adoptando? Está adoptando a hebreos 100%. ¿No? Porque la esposa de José era una egipcia. Pero lo adoptas como parte de la nación que son y lo hace como parte de Jacob. Son mis hijos, que dicen. Lo que tú tengas ahora, prácticamente lo que tú tengas ahora con Aserá, esos son tuyos. Pero estos dos son míos. Estos dos yo los incluyo como parte de mi descendencia. Los dos tienen porción en Canaán. Los dos yo los bendigo como parte de Israel. So que aún en ese momento vemos el plan divino de lo que está ocurriendo a través de esa adopción, que es, obviamente, como enseñaba bastante la pastora, no voy a hacer porque eso es, pero Pablo, injertados, todo ese concepto del olivo natural, eso lo vemos aquí, con Efraín y Manasés, cuando él los adopta. Son egipcios,
Son israelitas, son egipcios, pero aún es la adopción que ocurre y lo hace parte de la promesa y no solamente parte de la promesa. Hubiera sido suficiente que los bendijera y hiciera como, pero Efraín termina siendo el segundo. Obviamente Judá tiene la preeminencia y tiene la bendición y tiene lo del reinado, pero el que recibe la doble porción termina siendo Efraín. Y las profecías se cumplen. Israel termina bajando. Israel termina siendo esclavos 400 años, 130 años, 256, 236. Muchas opiniones. Lo que es verdad y lo que no es opinión es, terminan siendo esclavos en Egipto por un tiempo. Yo personalmente, con lo que el Padre ha dicho en mi vida, yo lo he vivido como. Yo sé que cada uno de nosotros, que lo que el Padre ha dicho en la vida de nosotros, en un momento dado se ha cumplido. Lo más seguro no es 100%. ¿Por qué? Es una vida completa. Y lo más seguro en este momento, en esta vida no. Cuando el regreso ocurrirá. Baruch Hashem por eso. Pero el Padre lo que hace en la vida de cada uno de nosotros es refuerza tu fe. Lo que pasó anoche en Venezuela. ¿Cuántas veces llevamos orando? Por años. Y yo sé que los de Venezuela, mucho más que yo. ¿Por qué? Obviamente, puertorriqueño. Yo tengo mi oración sobre Puerto Rico. Hago un milagro en Puerto Rico. Pero llevamos orando por lo que ocurrió en Venezuela. Que el Padre hiciera algo, que el Padre hiciera un cambio. ¿Qué termina pasando anoche? Un Shabbat. Van y en 6 horas lo cogen, lo sacan y llevan de camino a Nueva. Que sí, no hablaba con el hermano Alejandro. Lo importante ahora es lo que ocurre después. ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿Cómo se va a asegurar de que realmente la historia no se repita como ha pasado en otros países? Pero llevamos orando por una libertad. Y sabíamos que la primera fase de esa libertad es tenían que sacar a ese hombre. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Eso refuerza nuestra fe. Ahora, ¿qué hacemos? Oramos para la próxima fase. El Padre se ayude a lo que está poniendo en cargo a que realmente haya un cambio en la nación de Venezuela. El Padre ponga personas sabias, como puso José en Egipto, que ponga personas sabias en Venezuela. ¿Para qué? Para que realmente termine siendo la nación que era hace décadas, sea próspera. Yo leía hoy que con este cambio, prácticamente, ya sabemos, todo tiene que ver con dinero, pero con este cambio, Venezuela tenía como, creo que eran 330 billones de barriles de petróleo. Es el número 1 globalmente. Más que Arabia del Sur, más que Irak, más que Irán, más que Estados Unidos, en el país de Venezuela. Escuchando al presidente hablar y oramos que así realmente sea, él decía y repetía, sí, vamos a reconstruir esto, y lo vamos a hacer correcto, y vamos a dar al dinero al pueblo de Venezuela. Y decía, y aún a los que tuvieron que huir de Venezuela, también vamos a ayudar. Oramos que así sea, no sean solamente palabras. ¿Pero qué? El Padre se encarga de liberar. El Padre se encarga de reforzar nuestra fe cada vez que oramos. Que sí, Él está en medio de la situación. Lo está en lo grande como lo está en lo pequeño. Yo sé que cada uno de nosotros personalmente lo hemos visto. Y aún más, ahora lo vemos en lo grande. En algo tan serio
como lo que ocurrió anoche. Y oramos ahora, definitivamente, ponga a varios José. ¿Para qué? Hagan exactamente lo que tienen que hacer correctamente, no solamente para el pueblo y lo que están, sino para sí, realmente la nación en sí. ¿Qué aprendemos de la actitud de José a través de todo lo que ocurre? Primeramente, la humildad. Ahora, yo lo he escuchado, diferentes opiniones, que pues prácticamente tenía, cuando era joven, ¿verdad? Como a los 17 años, y uno de los sueños, era como medio orgulloso, ¿verdad? Cuando está compartiendo los sueños. Puede ser verdad, no puede ser verdad. La realidad es que primeramente, quien a los 17 años era sumamente humilde. Diría que la mayoría, definitivamente, en un momento, ninguno de nosotros a esos 17 años éramos humildes. ¿Por qué? Porque lo conocemos todos. No, yo lo sé. Yo ayudo a enseñar en unas clases marciales, donde van mis hijos, y yo les enseño algunas veces. Y llegan muchos nenes nuevos, y ellos están, entonces yo les digo, mira, esto, aquello, y ellos rápido empiezan, yo lo sé hacer. La segunda clase, tercera clase, yo lo sé hacer. Y yo, no, tú no lo sabes. Ya llegué al punto que les digo, no, tú no sabes. No, yo sí sé, tú no sabes. No, entonces llamo a Jonathan, llamo a Ariel, porque ellos dos llevan 4 años haciendo. Y digo, mira, Jonathan, teníame el forehand. En un segundo. Y entonces lo hacen, ¡oh, wow! Él lo sabe. Tú no lo sabes. Tú estás aprendiendo. Aprende. Todo niño, todo joven, especialmente de esos 17 años, están llegando a los 18 años, que se creen que ya son adultos, que lo sabemos todo, que la humildad tiende a ser bien bajita. Pero ¿qué pasa en la vida de José? Es de todo. Llegó a tener esa humildad. La vida y las experiencias de cada uno de nosotros llegan a un punto. Fue lo que pasó con José. Lo más seguro inicialmente no lo tenía. Y obviamente no era solamente la culpa de él. Jacob también era realmente culpable de eso. No es bueno tener favoritos. Es bastante obvio. No debería tener favoritos. Pero el error fue cometido. Porque el error no fue solamente de José. Si tú tienes un padre que favorece a un hijo o una hija, estoy casi seguro que ese hijo o hija lo va a tomar en cuenta y se lo va a sacar en cara a los demás. ¿Por qué? Es la naturaleza humana. Pero ¿qué pasa? Él, a través de la vida y las circunstancias y lo que ocurrió en él, creó en una humildad que la gracia y el favor estaba sobre él. Porque yo le hago una pregunta. Si José no era humilde, ¿tú crees que realmente la gracia y el favor estuviera sobre él? No pienso dejarlo con Dios. Yo lo dudo grandemente. ¿Por qué? Porque si el padre lo va a usar a él, es un testimonio que él tiene que tener. Y si ese testimonio no está al nivel, el padre lo necesita en ese momento, a través de las circunstancias, el padre nos va a moldear. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de José. Terminó entonces yendo al segundo nivel. Y lo interesante es que aún ese nivel no se cuenta de realmente lo que él hizo. Definitivamente era diferente, pero no se sabe, no cuentan la historia de José como el segundo en jefe, fuera de lo que hizo con su familia, cómo trató a sus hermanos. Si él no hubiera tenido esa humildad, cuando esos 10 hermanos entran, ¿tú crees que lo hubiera perdonado? Negativo, hubiera tirado a los 10 en la cárcel. Y luego él se va a preguntar, ¿el padre está vivo? Sí.
Porque ustedes se quedan en la cárcel y yo voy y lo busco. Pero no. Porque el proceso de José, que o le ocurrió en el momento que fue vendido, hasta este punto, el padre lo mordió para tener esa humildad. Porque ¿qué es? Yo voy y te hago un favor a ti, un favor grande, lo que él hizo con el copero. Están en la prisión, tienen 2 sueños. Mira, tú vas a morir, pero él va a salir libre. Y que esa persona se vaya y se olvide de José. Estaría prendido. Y cuando saliera, hubiera tenido una conversación con el copero. Pero no se registra nada de eso. Solamente que se acordó de José, José interpreta el sueño y siguió al segundo nivel dentro de Egipto. Y él, a través de todo, se mantuvo fiel. Y eso lo vemos especialmente con Potifar. Él no tenía esposa para tener que ser fiel a ese momento. A cenar no se le viene hasta después que él llega al segundo mando. Entonces, ¿a quién se le estaba manteniendo? A lo que había aprendido, a lo que el padre había puesto en él. Su padre Jacob y lo que él había entonces, a través de su vida, tenido la relación con el padre. Nosotros vemos mucho se llama, si no lo han visto, yo sé que lo he dicho antes, si no lo han visto, se llama Sight and Sound. Es un grupo tipo Broadway, pero cristianos. Y hacen diferentes historias. Y hay una historia de José. Cuentan esa historia de José. Es la más favorita mía. Y cada vez que lo veo, lloro porque pues, definitivamente me identifico mucho. Pero hay una parte cuando se encuentra con el padre, con Jacob. Pero voy a... Si lo ven, pues olvídense de lo que le dije, porque así ustedes hacen no spoiler. Pero él le dice, no me olvidé de mi nombre. Le dice al papá. Nunca me olvidé de mi nombre. Y le dice eso porque aún fuera de su casa, en Egipto, no se olvidó de quién él era. Él era un hijo, Jacob, que servía al único Elohim. Y cuando se encuentra con él, a través de todo lo que ocurre, porque obviamente cuenta la historia de su padre, de la acción, él dice, nunca me olvidé de mi nombre, nunca me olvidé de quién yo soy. ¿De quién tú me enseñaste? ¿A quién sirvo? Justo. Poco tenían la justicia que teníamos. Lo vemos cuando también, nuevo, se quedan sin poder comprar en la hambruna. Dice, yo no tengo dinero, no tengo nada, tienes todo. Hay que tener una manera de quemar. Dice, pues mira, dime la tierra, entonces, dime la comida. A través de todas las circunstancias, la decisión que tuvo, especialmente en este momento, Cristo se mantuvo justo a quien él era. Sabio. Tiene una definitivamente, y esa sabiduría vino del Padre. No hay que presentarse delante del faraón y decirle exactamente lo que tiene que hacer en ese momento para que todo se le vaya, no solamente en este caso al faraón, sino al reino y las naciones. Eso es una sabiduría que solamente provenía del Padre, pero la usaba para las razones correctas, como empezó Salomón. ¿Ves, pues? No, se fue por otro camino. Íntegro. No repetir los errores del pasado. Eso prácticamente es lo que es Teshuvah. El arrepentimiento. Uno cae, uno hace una falta, pero el no repetir ese error.
es cuando uno tiene un arrepentimiento verdadero. Si a los 17 años de lo que hicieron los sabios es correcto y era una persona sumamente orgullosa o ¿sabes? Se lo sacaba en cara a los hermanos, en el momento que sí le podía sacar en cara que realmente yo soy el que soy, yo soy el jefe, no lo hizo. Si no, los perdona y los vuelve a perdonar cuando muere su padre. No se contaminó. Estando en Egipto con sus miles de dioses, siendo el segundo hermano, su esposa siendo egipcia, y con todo eso, cuando muere o está por morir, le dice: no dejen mis huesos, llévenme de regreso. Cualquier persona, con todo lo que le dio a Egipto, me quedo ahí. No le faltaba nada, absolutamente nada. Pero no, él sabía que donde él estaba era temporal. Sabía que él no era de él. Sabía que el padre lo había puesto a él para un propósito, pero él no era de él. Él era hijo de Jacob, israelí, pertenecía a la tierra de Israel. Y ahí es donde él quería estar. ¿Por qué? Conocía de dónde es. Muchas veces yo he escuchado a Heidi decir lo mismo con los de Venezuela. Muchas veces ella ha hablado que querer poder regresar, poder ir, estar en la familia. Ahora obviamente Marina está allá, Yayo está allá, tu mamá está allá. Tu familia, muchas veces, ella está aquí. Yo sé que ella está sumamente agradecida de lo que el padre ha hecho en su vida aquí en Estados Unidos, en su profesión y todo eso, pero si te preguntas a Heidi, tu corazón, ¿dónde está? Israel no cuenta. Te va a decir, Venezuela. No porque no está agradecida de todo lo que puede hacer en Estados Unidos, sino es, bien, a mí, yo puse, si yo pudiera hacer viajes todos los meses a Puerto Rico, iría de pecho, ningún problema. Tengo mi familia, obviamente gracias al padre, mi padre, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos están aquí, tengo mis suegros que están en San Antonio, pero todos somos aquí hispanos. Cuando uno está en su paz, con su familia, es algo bien diferente. Como que, y la familia mía, de los que obviamente los que seguimos este caminar, son pocos. Pero con todo eso, nunca viene el tema. Conocen nuestra fe, nosotros conocemos la fe de él. Y con todo eso, esos momentos juntos que pasamos son inolvidables. Yo con mis primos, a mí me dicen que soy medio raro mis primos, pero cuando estamos juntos, todo eso deja de ser. ¿Por qué? A mí. Es mi isla. La isla del Cordero. Vamos, que así mismo sea. ¿Sabes? El nombre que le ponen. Esos momentos están en nosotros. Es lo mismo que está ocurriendo con José. José está en otro país. ¿Pero qué? Conoce de dónde es. Y su ser, su vida anhela de poder estar de regreso con su familia en tierra prometida que el Padre le ha dado. Y por último, conoció su rol bajo Adonai. Es una de las cosas más grandes que uno puede aprender de lo que era José.
Él conoció su rol, él conoció su función y la ejecutó perfectamente. ¿Por qué la ejecutó perfectamente? Porque se acordó de quién estaba debajo de él. Él conocía de que el Padre era el que lo había puesto en esa posición. Él conocía de que tenía que hacer lo que el Padre quería. Y lo hizo. Y llego entonces a este versículo. Cuando estaba leyendo la parashá, este fue el versículo que me llamó la atención. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de los? El segundo en mando de Egipto, que podía hacer lo que él quisiera. Y el único que le podía decir a él que no, era Faraón. Y yo lo dudo que el Faraón le iba a decir a él que no. ¿Por qué? Le salvó su imperio. Si no hubiera sido por José, hubiera desaparecido. Y entonces a los hermanos él le dice: ¿acaso yo estoy en lugar de los otros? Esto ocurre cuando Jacob muere y los hermanos tienen miedo de que ahora que Jacob, nuestro padre, murió, él tiene la luz verde para hacer lo que sea. Y le dicen, como decía al principio, le dijeron: nuestro padre nos dijo, como que, hey, ten misericordia de nosotros, perdónanos. Y la respuesta de él no fue ya les dije que les perdoné. ¿Por qué me están volviendo a traer el tema? No se preocupen, están en la tierra de goce, no les voy a hacer nada. La respuesta de él es: no teman. ¿Acaso yo estoy en la silla de los niños? ¿Acaso yo soy? ¿Acaso yo puedo dictar lo que va a ocurrir sobre sus vidas? No. Eso se encarga el Padre. Prácticamente lo que está diciendo. Yo los perdoné. Son mis hermanos. No van a vivir como esclavos aquí. Yo no estoy en esa silla. Segundo en mando en uno de los imperios más grandes en la historia. Yo no estoy en esa silla para dictar qué es lo que ocurre sobre sus vidas. El que está en esa silla es Elohim. En el momento de tomar venganza sobre su hermano, no lo hizo. Borrar a sus hermanos de la historia, porque prácticamente José lo podía hacer. José podía matar a todos sus hermanos y a toda su familia y ellos dejaban de ser. No lo hizo. Que pagaran algo por la falta cometida. Que de eso lo leemos ahora cuando empecemos a entrar a los Levíticos. Si tú le haces una falta a tu hermano, tú tienes que hacer una restitución. No puede decir, es torático. No lo hizo. Al revés, los bendice, los pone en tierra fértil, crecen de una manera sobrenatural, son sumamente bendecidos todos. Y él, como decimos acá, con un lápiz, con un bolígrafo, pudo haber cambiado todo eso. Pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Acaso él estaba sentado en la silla de Elohim? Él entendió que definitivamente no. Él entendió a quién él servía. Él no servía al faraón. Él servía a Elohim, de Abraham, Isaac y Jacob. Su Elohim. Entendió: vosotros pensáis mal contra mí. Más Elohim. Eso es lo más difícil que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Entender que lo que está ocurriendo unas veces va más allá de lo que podemos entender. En este momento, él dice: más Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. No a ellos, solamente a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
¿Por qué piensa que dice la Torah al corazón? Pudo haber pasado y decir, así los consoló y les habló. Pero hace énfasis al corazón. Él quería que ellos entendieran en lo más profundo de su ser. Yo los perdoné. Yo no sé qué más yo puedo hacer para traerle a ustedes paz. Porque obviamente lo que hicieron tuvo caos. Pero él está diciendo, todo esto ocurrió por una razón que va más allá de lo que ustedes entienden, de lo que yo entiendo. Esto fue obra de los niños. Tengan paz en su corazón. Vivan en paz. Den shalom. Porque lo que el Padre hizo fue para este momento. Ustedes pensaban que lo estaban haciendo de maldad, y lo más seguro en ese momento sí. Pero todo eso el Padre lo cambió. ¿Para qué? Para un final y un propósito. No solamente en la vida de José, en la vida de sus hermanos, en la vida de Jacob, que pudo ver a José vivo, y José pudo ver a su hermano Benjamín, sino para muchos pueblos. Porque aún en medio de Egipto es salvado de la hambruna. Ahora, debe mantenerse con las cosas bien. Ya me hicieron las cosas mal y que no sean destruidos. Y uno se puede hacer la pregunta de que por qué fueron destruidos. Sí, obviamente, en el pueblo y cosas así. Y no querían dejar ir al pueblo. Definitivamente, obvio. Pero a Egipto se le fue mostrado una gracia y un favor que ninguna otra nación en ese momento había experimentado. Fue a través de ellos que muchos pueblos fueron salvados sin la hambruna. Fue a ellos que el Padre les dio el sueño al faraón para que prepararan y ayudaran. Y cuando muere el faraón, como dice la Torá, ahora en Shemot que empezamos, se levantó uno, no se acordaba, no conocía de José. Terminan tomando la decisión, vamos del esclavo. La gracia y el favor que ellos habían experimentado por parte del soberano, no lo tomaron, como tenían que tomarlo. Sí, había una profecía que se le había hecho a Abraham, profecía sin nada. El Padre conocía todo eso, iba a cumplir. No lo he hecho mucho tiempo. El Padre opera fuera del tiempo. Él sabe todo. En ese momento, como dice creo que es Pablo que lo dice. Era Pablo Espejo, uno de sus teólogos. El enseñar. El enseñar es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque uno enseña algo equivocado es doblemente hurtado, dice la Escritura. Por eso es que no siempre aquí cuando enseña, lo hemos dicho, nos enfocamos en lo más que en la palabra, en la Torah. ¿Por qué? Porque sí. Si yo enseño algo incorrecto, y hay otra persona más y enseña, está ahí sobre mí. Lo que se hemos escuchado de que la Torah ya no es vigente y cosas así, Padre tenga misericordia. Porque eso es un mensaje que se ha dicho a través de muchos años. Y es incorrecto. Y se sigue repitiendo. Y hay un juicio sobre eso. Padre tenga misericordia. Pero ¿quién está sentado en el trono? Él. ¿Quién se va a encargar de eso? Él. No yo, no nadie más. Puedo tener una conversación con una persona. Anoche invitamos a una familia. De hecho, la familia, el coach de los Nets, en la clase de kickboxing, el papá lleva estudiando, tuvo que tener una conversación un día con Sarita, y Sarita dice, tienes que hablar con mi marido. La clase de ellos es bien difícil para poder yo llegar, porque durante el día, pero un día llegué y él estaba. Hicimos hablar.
¿Y sabes qué? Tienes que venir para Shabbat un día. Y anoche llegaron. Tuvimos conversaciones maravillosas. Y para mí, como Shabbat es, yo protejo el Shabbat algunas veces demasiado porque es un momento tan especial, tan sagrado, no solamente para mí, pero para mi familia. Es un momento que es para yo invitar a personas que realmente no son de la generación y cosas así, personas que han hablado mucho, para que entren y tomen ese tiempo. Para mí, no sé qué me parece, pero se me hace bien difícil, porque es un momento tan especial y yo no quiero que nada lo dañe. Nada. ¿Por qué? Yo miro ese momento. Y gracias al Padre, él se han cuidado, se han encargado que son un poco bien. Pero esto era una de las pocas veces, muy pocas veces, que una persona que no es de la comunicación, una persona que es completamente nosotros, dimos la puerta a las casas para que vengan y tengan la cena de Shabbat con nosotros. Y yo estaba preocupado. Yo estaba, hasta le dije a mi esposa antes que ellos llegaran, le dije, yo sé que no es correcto, que el Padre me perdone, pero yo estaba hasta, si cancelan, uy, me pasó por la mente. Pero ¿sabes qué? No, no ocurrió. Llegaron. Y honestamente, fue una bendición sobrenatural. Que cuando se fueron, le dije a mi esposa, lo mejor que pudimos hacer. ¿Y ellos quieren qué? Quieren, ahora lo quieren hacer todo eso. No, paso a paso, paso a paso. Pero él también practica las artes marciales como yo. Pero mira, lo que vamos a hacer es que el viernes antes que vaya el sol, va y practicamos tú y yo por una hora y entonces nos preparamos, entonces vamos y me encanta la idea. Paso a paso. Pero en este caso, ¿verdad? Él entendió el plan divino. Y ese plan divino nunca se muestra inmediatamente. Y me atrevo a decir nunca. ¿Por qué? Porque si viéramos el plan divino completamente, obviamente conocemos el plan divino, Mashiach más universal, reinará por 1000 años, algo así. El plan divino de lo que está ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros, si supiéramos eso, ¿qué pasaría con nuestra vida? Pero por eso es que, como vemos en la vida de José, pasa el momento en la vida de cada uno de nosotros donde esa fe es reforzada, donde esa fe es probada. Nosotros, ¿cuál de ustedes lo han escuchado? Hemos tenido pérdidas, personas claves en nuestras vidas. El día de hoy, uno pensando en ellos, llora. Pero el plan divino no lo conocemos. Las razones y los motivos no los conocemos. Pero eso es lo que nos ayuda en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Cuando vemos el obrar, es nuestra fe, es respuesta. La hermana Heidi, cuando se tuvo que ir para Colombia, fue feliz. No se quería ir, quería regresar. Estuvimos orando. Y está de regreso. La vida, la historia de nuestra vida personal, donde hemos orado por familias que vengan de nuevo. Al caminar, ¿qué termina ocurriendo? Lo podemos ver. Todas esas acciones son las que refuerzan nuestra fe. Familias cambiadas, refuerzan nuestra fe. En el plan que Él tiene, no solamente para la vida de nosotros, sino también para esta quejía. Porque el Padre se mueve en todo momento. Y no es nuestro trabajo entender ese plan. Nuestro trabajo, nuestra función, nuestra rol es confiar en Él, buscarlo,
guardar sus mandamientos, tener a Mashiach en nuestros corazones. Y Él se encarga de los restos. Por eso termino con el que está sentado en el trono. Él sabía, José sabía, que aún en el nivel que él estaba, él no tenía derecho de hacer nada. El Padre no lo permitió. Eso me acuerda a una persona de mi familia que caminó en la tierra y dijo exactamente lo mismo. Yeshua hizo referencia al Padre de 165 a 195 veces. Lo pude investigar porque todo depende también cómo lo hacía. Juan 14:28 decía: habéis oído que yo os he dicho, voy y no vos, y me amaréis, os habréis regocijado, porque ha dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Yeshua sabía el plan y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él conocía su rol, él conocía su función cuando caminó en la tierra. Y aún en el momento de, no, decir, como que sabía lo que le venía. Y que sabes que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Conocía bien quién estaba sentado en el trono donde él dictaba el propósito. Conocía su rol, su función. Conocía a quién servía. Aún él más, siendo el hijo del hombre. Amén. Pero con todo eso, entonces cerrar con oración. Padre, te bendecimos y te exaltamos y te damos las gracias, Adonai, por todo lo que haces, Abba, y gracias por este tiempo, Adonai. Gracias por, Adonai, tu palabra, Adonai. Y gracias, Adonai, porque cada uno de nosotros, Adonai, conocemos quién está sentado en él. Conocemos, Adonai, que a través de todo momento, toda circunstancia, amado Abba, tú tienes un plan en la vida de cada uno de nosotros, amado Abba. Y dejaste tu palabra, Adonai, dejaste tu Torah, Adonai, dejaste sí, toda la bendición, para que Adonai pudiéramos ver, amado Abba, cómo a través de las diferentes historias, amado Abba, a través de las diferentes situaciones que ocurrieron, tú te mantuviste fiel, tú te mantuviste presente, tú, Adonai, estabas envuelto en todo momento, para un propósito, por una razón, para un motivo. Te damos las gracias, Adonai. Gracias por todo lo que haces, Adonai. En cada momento, amado Abba, podemos, Adonai, estar presentes, Adonai, sabiendo, Adonai, que nuestra fe está en momentos, Adonai, que necesitamos un apoyo, Adonai. Recordar, Adonai, las veces, Adonai, que tú obraste en la vida de cada uno de nosotros, amado Abba. Y poder ver, amado Abba, que realmente, amado Abba, tú estás en control. Tú te estás moviendo. No importa lo que veamos con nuestros ojos, amado Abba, y lo que escuchemos, amado Abba, que nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra paz, amado, es siempre. Como le vemos en la vida de José, Adonai, a través de las altas y las bajas, Adonai. Te mantuvo, Adonai, enfocado, amado Abba, en ti y en lo que tú lo estabas llamando a hacer. Cuando venía a presentar y decir los sueños, decía: esto es revelación, revelación de Adonai. El hijo del faraón, el padre Adonai lo te ha mostrado lo que va a ocurrir. Así mismo, Adonai, en la vida de todos nosotros, siempre, Adonai, conocemos cómo obras. Y aún en los momentos, Adonai, no lo podemos ver, no podemos entender, amado Abba. Recordemos, Adonai, como tú, a través de nuestra vida, en el día de otros, hermanos, hermanas, familias, a través de promesas, a través de profecías, sabemos que en tiempo adecuado, tú, Adonai, harás todo. Damos las gracias por eso. Siendo Yeshua HaMashiach, te damos las gracias. Por ejemplo, que Yeshua nos dio. Como aún en esta tierra, Adonai, siempre apuntaba su Padre a nuestro Padre. Así mismo, Adonai, cuando caminemos nosotros en esta tierra, apuntemos por ti,
Que seamos ese testimonio, amado Abba, caminante, amado. Bueno.